Hola, mi nombre es Anet Vega y hoy te vengo a hablar de la teoría evolutiva de Darwin y Mendel. Desde hace 3.800 millones de años, reproducción hace posible la continuidad de la vida, herencia biológica. Su estudio científico, conocido actualmente como genética, empezó en la segunda mitad del siglo XIX. Gregory Mendel fue un monje austriaco del siglo XIX que describió las leyes básicas de la herencia a través de experimentos con plantas de guisante. En el jardín de su monasterio, Mendel llevó a cabo miles de cruzamientos entre plantas de guisante, lo que lo llevó a describir cómo se transmiten las características de una generación a la siguiente, es decir, los rasgos dominantes y recesivos. Los experimentos iniciales de Mendel proporcionaron la base de la moderna. ¿Quién fue Charles Darwin y qué hizo? Charles era un naturalista británico que propuso la teoría de la evolución biológica por selección natural. Darwin definió la evolución como descendencia con modificación, la idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo, dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. Las contribuciones de Darwin y Mendel han sentado las bases para entender cómo la genética influye en el comportamiento humano. Darwin propuso la evolución por selección natural, donde los rasgos que favorecen la supervivencia y reproducción se transmiten y la descendencia afectada características como la sociabilidad y la agresividad. Mendel, por otro lado, descubrió las leyes de la herencia demostrativa. De los rasgos se transmiten de padres a hijos a través de genes. El dogma central de la biología molecular explica cómo el ADN contiene la información para crear proteínas, que a su vez influye en el comportamiento, la interacción entre factores biológicos, genética y ambientales, determinación y comportamiento humano en diversos grados. La teoría de la evolución por selección natural de Darwin explica cómo los rasgos que confirman ventajas adaptativas se mantienen y transmiten a través de generación. En humanos, esto podría aplicarse en rasgos como la capacidad de aprendizaje, la inteligencia social y la predisposición a ciertas emociones. Por ejemplo, se cree que la capacidad de formar lazos sociales fuertes y la empatía, rasgos que favorecen la cooperación y la supervivencia, han sido seleccionados a lo largo de la evolución humana. Leyes de la herencia de Mendel. Dominancia y recidividad. Gregor Mendel, considerado el padre de la genética, descubrió en el siglo XIX las leyes de Rige, la transmisión de características hereditarias a través de experimentos con plantas de guisante. Uno de sus principales aportes fue el concepto de dominancia y recidividad. Según Mendel, los genes se presentan en paredes alelos. Cuando uno de estos alelos es dominante, se expresa en el individuo, mientras que el recesivo queda oculto a menos que ésta preste en ambos alelos. Por ejemplo, si el gen de cabello oscuro es dominante y el del cabello claro es recesivo, una persona con ambos genes tendrá el cabello oscuro. Estas leyes explican cómo se transmiten centros, rasgos y físicos, y en combinación con otros factores pueden influir también características psicológicas y conductuales. La teoría seleccionada natural propuesta por Charles Darwin explica cómo las evoluciones y especies a lo largo del tiempo, a través de un proceso en el que los individuos con características favorables tienen probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Darwin observó que los organismos presentan variaciones diferentes genéticas entre sí. Estas variaciones pueden ser heredadas por las generaciones siguientes. En la naturaleza existe una lucha por la supervivencia, por alimento, espacio, pareja, etc. Los individuos mejor adaptados a su entorno tienen mayores probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Con el tiempo, estas características favorables se vuelven más comunes en las poblaciones. A este proceso se le llama selección natural. Herencia genética. La primera ley de Mendel establece que los alelos son separados durante la fragmentación gametos. La segunda ley de Mendel establece que las características se transmiten independientemente. El dogma central describe cómo el se transcribe a ARN y se traduce en proteínas dogma.
La genética no solo determina nuestro ser, sino también nuestro potencial. El dogma central, transcripción y traducción. El ADN contiene la información genética. El ARN copia temporalmente que lleva la información. Proteína. Realiza funciones, estructuras, enzimas, hormonas. Reflexión. La teoría de Darwin y Mendel, junto con el dogma central de la biología, han permitido entender que el comportamiento humano no es producto del azar, sino de un proceso complejo donde influyen tanto los genes como el ambiente. La selección natural explica que por ciertos rasgos conductuales han perdurado por su valor adaptativo, mientras que las leyes de la herencia revelan cómo se transmiten estas características entre generaciones. A su vez, el dogma central de la biología nos muestra cómo estas informaciones genéticas se expresan a nivel celular y cerebral. Comprender estas bases nos ayudan a analizar la conducta humana con mayor profundidad y desde una perspectiva científica más amplia. Sin embargo, también nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la biología y el ambiente, reconociendo que la genética predisponer pero no determinar por completo. Muchas gracias.